con las leyes de Dios, cumpliendo con las leyes de este país, donde bajo mi entender había hecho las cosas bien, esa vida colapsó. Y si digo colapsó es porque no hay absolutamente una parte de mi vida que no había sido tocada por este accidente. Físicamente creo que no hay más que explicarles. Sin embargo, les hago una descripción. Había que cambiarme la tele porque ni siquiera podía yo usar el control remoto. En cuanto a la situación familiar, obviamente entramos en crisis. La pregunta es, ¿qué hacemos con él? ¿Nos lo llevamos a Cancún? Venimos de Cancún para acá, ¿qué hacemos con sus bienes? ¿Qué hacemos con los nuestros? Y no había manera de saber cómo manejar la crisis. La crisis de repente nos sobrepasó, nos sorprendió. Desde el punto de vista económico, pues bueno, todos esos departamentos que yo había ahorrado con mucho tiempo, con mucho esfuerzo, se tuvieron que malvender, se tuvieron que gastar para cubrir todos los gastos de hospitalizaciones, cirugías, terapias, etcétera. Y de repente ese patrimonio que yo tenía desapareció. Desde el punto de vista profesional, la empresa que había creado obviamente se fue a la basura. Mi maestría también terminó. El plan de vida con mi novia estaba en puntos suspensivos. De repente todo había colapsado. Y bueno, también hay que decirlo, desde el punto de vista espiritual entro en crisis. El castigo al que me habían sometido era demasiado severo. Yo me quejaba y decía, bueno, me hubieras dejado las manos aunque sea. Y en esos momentos yo no tenía la visión para entender lo que significaba todo lo que yo estaba viviendo. Y finalmente, desde el punto de vista emocional, también había un descontrol muy fuerte. Es muy complicado pasar de la plenitud, del gozo, de la felicidad, a la dependencia total en un instante. Es algo muy complicado de manejar. Y entonces, la verdad es que mi historia era más fuerte que yo. Yo no sabía qué hacer. Y en esos momentos, lo mejor que parecía que podía pasar era que yo falleciera. Y entonces planeaba mi suicidio duro y dale. Yo hacía mi plan perfecto porque simplemente no sabía cómo manejar el problema. Bien, ese es el arranque de mi historia. Sin embargo, ¿qué más da mi historia? Mi historia es en el pasado, está en el pasado. Mi historia es añeja. El único valor que puede tener mi historia es en la medida en que ustedes y yo hoy, en un ratito, reflexionemos sobre cómo es la vida y cómo vivimos y a ver si le podemos sacar provecho. Les decía, mi objetivo de hoy es compartir con ustedes herramientas y reflexiones que yo recabé en esta experiencia de vida. Bien, aquí les comparto unas fotografías. Esta es la primera fotografía que me toman después del accidente. Es aproximadamente 2 meses después. Como pueden ver, traigo el collarín, un collarín que usó 8 meses para fijar el cuello mientras soldaba el injerto de hueso y la placa de titanio. Bien, me permitiré hacerles algunas preguntas que me interesa que las reflexionen. Cambiamos slide, por favor. Cambiamos slide, por favor. La pregunta que les quiero hacer es, ¿están ustedes listos para enfrentar un acontecimiento adverso? Si me permito hacerles la pregunta, que me queda claro que es una pregunta complicada, es por un hecho muy simple. Yo no estaba listo para vivir lo que la vida
me tenía esperando. Bien, otra pregunta. ¿Puede una persona vivir un evento adverso y regresar a su estado original? Esto es, ¿la vida nos puede golpear y podemos realmente recuperarnos? En caso afirmativo es, ¿qué se tiene que lograr? ¿O cómo se regresa a ese estado original? Les comparto ahorita una fotografía muy especial para mí. Por la naturaleza de mi lesión, estuve acostado totalmente horizontal porque no se podía permitir ningún movimiento del cuello. Por lo tanto, yo vi el techo durante semanas y semanas. Era todo lo que podía ver. Por la naturaleza de mi lesión, les decía, no me podían mover. Entonces, el aseo se llevaba a cabo por medio de los baños de esponja de hospital, que bueno, el nombre explica en lo que consiste. De repente llega un enfermero y me dice, hoy te toca ducha. Y entonces experimenté el fenómeno de los niños chiquitos. El primero no me metes y una vez adentro, ahora no me sacas. Y entonces, yo quería que me explicaran cómo iba a estar la logística de meterme a la regadera por primera vez en meses. Pero no me explicaron nada. Me cargaron, me pusieron una silla especial para regadera, me metieron y de repente sentí un chorro de agua tibia en la cara. Si especifico en la cara, es porque en la cara es el único lugar que quedó con sensibilidad plena del accidente. Y siento ese chorro de agua y yo no les puedo describir el placer que me provocó una simple ducha. Y entonces entré en una reflexión, dije, ¿por qué nunca había encontrado tanto placer en una simple ducha? ¿Por qué hasta hoy era yo incapaz de ver la belleza en las cosas simples de la vida? Porque hay que decirlo, la vida tiene cosas hermosísimas, pero siempre llevamos una inercia hacia adelante, una inercia de logro, de trabajo, de maestría, de esfuerzo, etcétera. Y eso muchas veces nos impide ver las cosas bonitas que tenemos enfrente de nosotros. Y bueno, cuando estaba en plena ducha, el enfermero me dice, ¿vas para afuera? Yo le dije, no, otro ratito. Y con la misma facilidad apagó la ducha y me sacó. Y fue entonces cuando me sacaron esa fotografía, que la recuerdo con una enorme emoción, el primer baño después del accidente. Bien, ahora, les hago unas preguntas más. ¿Qué es la adversidad y cómo debe el ser humano entender la adversidad? ¿Es algo bueno? ¿Es malo? ¿Debemos de huir de la adversidad? ¿Qué opciones tiene una persona ante la desesperanza? ¿Qué pasa cuando el diagnóstico que le hacen o la situación en la que está implica un nunca más? Lidiar con la adversidad es complicado, pero cuando hay desesperanza es peor. ¿Y qué me dicen de lo siguiente? ¿Qué hay con incertidumbre? ¿Qué pasa cuando no tienes ya plan de vida, cuando todo se cayó? Es muy complicado. Bien, les comparto aquí una fotografía en la que estoy en un colchón, tengo las piernas con medias para evitar coagulaciones, las tengo amarradas sobre una pelota de terapia, estoy haciendo mis primeras sesiones de terapia. Bien, un par de preguntas más. Más bien, les repito una pregunta. Desde que les hice la pregunta si están listos para vivir la adversidad, ¿ya tienen una respuesta? Lo que les acabo de contar ahorita es el arranque de mi historia. Y yo les puedo decir que fue un arranque muy complicado. La vida me golpeó y yo no supe cómo reaccionar. Porque hay que entender algo básico.
La adversidad es universal. Tal vez sea duro lo que voy a decir, pero es una gran verdad. La adversidad nos pega a todos, en diferentes momentos de nuestra vida y con diferentes intensidades, pero a todos nos toca. Y yo creo que es un tanto iluso el vivir pensando que nunca nos va a pasar algo, porque cuando nos pasa y no tenemos las armas, la adversidad pega y pega duro. Ahora, después de este arranque quisiera yo comentarles cómo empezó a cambiar mi historia. Resulta que un día estoy en terapia psicológica en una de las clínicas en las que me internaron y llega un psicólogo y me empieza a platicar y me dice: ¿cómo ves tú el ambiente aquí en el piso? Y le contesté, la verdad es que no me gustaban mucho esas sesiones, pero me las aguantaba y cooperaba. Y entonces le dije: mira, el cuate de enfrente lo alucino, porque es un cuate que está parapléjico, o sea, él mueve manos, y sin embargo arma un show, grita, ofende, y parece que aquí el único es el que sufre, cuando todos estamos pasando un muy mal rato. Sin embargo, la señorita de Venezuela, que está a 2 cuartos de mí, está realmente mal. Independientemente de su cuadriplegia, había quedado muy mal. Y entonces ella te saludaba, se sabía tu nombre, te felicitaba, te echaba porras, te sonreía, y yo le decía: ella me cae bien. Y la respuesta que me dio el psicólogo fue: es el sentido que cada quien le da al dolor. Yo le dije: Doc, barajéamela más despacio. Esto es importante y esto va a trascender en mi vida. Y tal cual, esta oración trascendió en mi vida, me la cambió. El doctor me empezó a platicar de un psicoanalista de nombre Viktor Frankl, que les puede ser conocido porque Viktor Frankl es, después de Freud, lo más destacado en el mundo del psicoanálisis. Este hombre, a la edad de 33 años, es internado en un campo de concentración nazi. Él es de origen austrohúngaro y lo internan. Él, como psicoanalista, empieza a hablar con los diferentes internos y él buscaba una relación entre la fortaleza física y la supervivencia dentro del campo de concentración y no la encontraba, no sabía por qué. Platicando con los internos, saca una información. Les voy a contar 2 anécdotas que explican claramente lo que descubrió Frankl. La primera es: cada vez que veía a un interno, este señor le decía que cuando él saliera del campo de concentración, regresaría a Polonia a cenar sopa de cebollas con su mamá. La famosa sopa de cebollas era toda su ilusión. Este hombre aguantó el campo de concentración, salió cuando terminó la guerra, regresó a Polonia, se dio cuenta que no había tal casa, que su mamá y su hermana ya no estaban, y falleció. Pero fue capaz de aguantar todo lo que significa un campo de concentración. La otra anécdota que cuenta Frankl es la de un joven que le decía: me llegó de muy buena fuente información de que para tal fecha va a acabar la guerra y saldremos libres. Y a manera ahorita de ejemplo, hagan de cuenta que esa fecha es el 10 de noviembre. Entonces, cada vez que lo veía le decía: faltan 4 meses, faltan 3, faltan 2, falta un mes. Y el hombre se iba consumiendo. Y Frankl acaba esa anécdota de manera impresionante porque pone: mi amigo el reo tal y tal y tal falleció el 10 de noviembre, la fecha que él había pronosticado como fin de la guerra. Estas 2 anécdotas ejemplifican lo que Frankl descubrió, que tal vez es una frase muy simple, pero está llena de sabiduría, y la frase es esta: el umbral de dolor de un ser humano, o sea,
Su capacidad para sufrir no tiene límites, siempre y cuando tenga una razón y un por qué vivir ese dolor. Oigan qué frase, uno puede aguantar absolutamente todo mientras tenga un porqué. A mí el mensaje me quedó claro. Yo dije, ¿cuáles son mis razones? ¿Cuáles son mis porqués? Y si yo los descubro, voy a poder librar mi experiencia de vida. Bajé el libro sobre mi pecho, me acuerdo perfectamente, y me cuestioné, ¿cuáles son mis razones? ¿Qué es lo que le da sentido a mi vida? Irónicamente, yo no tenía que preguntármelo porque mis razones y mis porqués habían estado a mi alrededor. Eran 3. Era mi hermana, mi mamá y mi novia. Eran ellas 3 quienes me habían mandado un mensaje muy claro. El mensaje era, tu problema no es tuyo, es nuestro. Estamos contigo incondicionalmente. Y yo, por el deseo de revertirles todo el sufrimiento y todo lo que les causaba mi accidente, dije, soy capaz de cualquier cosa. Y así empezó a cambiar mi vida. Salí de esas depresiones, de esa desesperación, a simplemente empujar y hacer terapia y hacer más. Ahora les pregunto a ustedes, ¿tienen ustedes una razón y un porqué lo suficientemente fuerte para sobreponerse a un acontecimiento adverso? ¿Tienen ustedes su porqué? ¿Tienen ustedes un sentido superior en su vida?